Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a iniciar con el desarrollo de un nuevo tema que corresponde a la unidad número 2 del programa de Historia Regional. En este caso, el tema que nos convoca en esta oportunidad tiene que ver con la economía colonial, particularmente en la provincia de Salta. Es importante tener en cuenta que para este momento histórico tenemos que observar la región del Potosí. Este espacio se caracterizaba por la explotación mineral de la plata y en menor medida del oro. En este sentido, algunos historiadores, como por ejemplo Carlos Sáenz Sadurian, van a señalar que la región es tan importante con respecto a la actividad económica que se realiza que las regiones circundantes al Potosí o a la Villa Imperial del Potosí deben de dedicarse a la complementariedad de las actividades económicas que se requiere dentro de la industria minera. En este sentido, la provincia de Salta va a cobrar relativa importancia en relación a la actividad que se desarrollaba en este espacio. En un primer momento vamos a tener en cuenta que las actividades propias de la provincia tienen que ver con el obraje y posteriormente se van a caracterizar por la actividad agropecuaria. La provincia de Salta va a cobrar relativa importancia, como ya decíamos anteriormente, debido a las conexiones que se establecen entre Buenos Aires y lo que vendría a ser la región limeña. En este caso, debemos decir que Buenos Aires va a iniciar una competencia bastante importante con esta región, debido a que el puerto de Buenos Aires, que conecta con el Atlántico, va a actuar como zona de entrada clandestina de productos suntuarios. En esta situación o en este desarrollo de actividad económica, la provincia de Salta se va a ubicar entre ambas regiones económicas, es decir, la zona limeña y la zona del puerto de Buenos Aires. En este espacio estratégico, la provincia de Salta va a tener un papel importante ya que se va a constituir como importadora y exportadora de productos hacia las regiones norteñas, pero además va a ser un paso obligado dentro del circuito monetario que tiene la plata proveniente del Potosí hacia lo que vendrían a ser las regiones del sur del Virreinato. Salta, para inicios del siglo XVII, va a integrar un espacio económico complementario del Alto Perú como abastecedora de importantes productos, entre ellos los textiles, el ganado, los objetos de lujo y los alimentos. Una de las principales actividades económicas que se van a realizar en nuestra provincia tienen que ver con el obraje. Cuando nosotros hablamos de un ciclo productivo, tenemos que tener en cuenta que hacemos referencia al mismo cuando señalamos que existen articulaciones que se crean alrededor de una producción que tiene mucha demanda en el mercado. Es decir, toda una región va a estar vinculada de una forma u otra a la actividad económica. En este caso es importante tener en cuenta cuando hablamos del ciclo productivo, debido a que la región que monopolizaba el resto de las actividades económicas, en el caso particular del Virreinato del Alto Perú, va a ser la Villa Imperial del Potosí. ¿Qué significa esto? Que las demás regiones que se encuentren alrededor de este espacio debían de proveer ciertas producciones ligadas con la actividad que se realizaba para este momento. Por eso es que decimos que la provincia de Salta, en una primera etapa, cumple con este ciclo productivo a partir de lo que vendría a ser la producción propia del obraje. A finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII, la región de Esteco, en las cercanías de lo que hoy conocemos como la provincia de Salta, va a tener un importante papel como productora de trigo, maíz, legumbres, cera, miel, viñas, árboles frutales y especialmente el algodón. El algodón, esta última producción de la que hablamos, va a ser la más significativa dentro de este proceso productivo del obraje, debido a que va a ser trabajado en la región por iniciativa de los sacerdotes jesuitas que se encontraban asentados con las comunidades indígenas del noroeste argentino. Son ellos quienes van a organizar el trabajo en los obrajes y se van a dedicar a lo que vendría a ser la confección de lienzos, de pellones, de alpargatas. Los lienzos en general son telas de tipo más rústicas y que sirven para la vestimenta de las personas de la época. Los pellones, por otro lado, van a ser lo que hoy en día conocemos nosotros como los ponchos. Y las alpargatas también van a ser un calzado que se utilizaba para la época.
La mano de obra que se empleaba en el ciclo del obraje tenía que ver aproximadamente con 6.000 a 7.000 personas y sus producciones, es decir, el trabajo que estas personas realizaban, se enviaban en general a las provincias de Córdoba o, por ejemplo, a lo que vendría a ser el Alto Perú, que como ya habíamos señalado, es un espacio de relativa importancia dentro de la actividad económica que se realiza. El ciclo del obraje no va a tener un auge ni una permanencia bastante importante a lo largo del tiempo, sino que más bien a lo largo del siglo XVII esta producción va a ir decayendo, es decir, podemos hablar de un proceso de decadencia hasta su total desaparición que se va a dar aproximadamente en 1692. Ahora, ¿por qué desaparece o a qué se debe la decadencia de esta actividad económica? Para ello podemos hacer referencia de el abandono de estas zonas productivas por parte de los trabajadores. En este caso también hay que prestar atención a lo que corresponde con las reformas borbónicas y el abandono o la expulsión de las comunidades jesuitas de los distintos territorios y virreinatos dependientes de España, pero así también la aplicación de normas cada vez más severas con respecto a la actividad que se estaba desarrollando. Esto no va a ser lo único que va a generar el declive del obraje, sino que también esta población indígena que se va retirando del territorio, en general va a comenzar a organizarse en malones o van a comenzar a desarrollar actividades relacionadas con el saqueo. Esto va a generar que en cierto punto la ciudad de Esteco, que era la zona que se dedicaba a este tipo de actividad, vaya decayendo. Además de que este espacio va a ser circunscripto a la jurisdicción de la Gobernación e Intendencia de Salta del Tucumán. Entonces vemos que como espacio geográfico va a perder cada vez más importancia. Pasando al ciclo de la ganadería, tenemos que decir que este inicia o comienza su apogeo alrededor del siglo XVII y es a partir de este momento que nosotros podemos señalar que dentro de la gobernación inicia un nuevo ciclo económico. Este ciclo económico se sostiene y va a generar cierta prosperidad en la región hasta que nosotros comencemos a hablar del proceso independentista. Las actividades agropecuarias inician en nuestra provincia ya desde 1582, cuando don Hernando de Lerma llega a la región con una gran cantidad de ganado. Este ganado estaba compuesto, por ejemplo, de caballos, vacas y algunas mulas. El ganado es puesto a disposición dentro de los terrenos que existían en ese momento. Esto va a favorecer que en cierto punto el ganado pueda reproducirse y se convierta en un ganado cimarrón. Con el paso del tiempo, el ganado cimarrón va a ir desapareciendo, entonces es necesario que comience un proceso de reintroducción de lo que vendría a ser el ganado. Se van a pensar muchas ideas con respecto al ganado que existe en esta zona. En un primer momento se plantea la idea del caballo, sin embargo el caballo es un animal muy caro y que no correspondía con el paisaje geográfico que se vivía en este espacio. Es decir, el animal no es que no podía vivir en estas zonas, sino que su reproducción y vida iba a ser más complicada que la de otro tipo de animales. Mientras que, por ejemplo, la llama tampoco podía ser un animal viable para este tipo de actividad económica, ya que esta especie en particular no podía transportar grandes cantidades. Es por eso que se toma la decisión de emplear otro tipo de ganado y en este caso la mula, ¿sí? La mula generalmente va a provenir de las zonas del litoral, las zonas de la provincia de Córdoba, nacen en esos espacios, estos animales se van a quedar en ese mismo territorio, sea Córdoba o el litoral, hasta que cumplan los 2 años. De ahí comienza un proceso de viaje hasta su posterior llegada al espacio que van a ocupar y en el que van a terminar su vida. Las mulas son trasladadas a los 2 años, lo que vendría a ser la zona de Tucumán y Salta, es decir, el noroeste argentino. Son trasladadas a estos espacios para iniciar el engorde. Se trasladaban específicamente para estas épocas del año y durante el periodo de invierno comenzaba el engorde. Este engorde se prolongaba hasta el siguiente año, aproximadamente
a inicios de lo que vendrían a ser las fiestas de Pascuas, y es en este tiempo, durante febrero hasta mayo aproximadamente, que los animales son vendidos en ferias, como por ejemplo Sumalao en la provincia de Salta y La Tablada en Jujuy. Luego de que se vendían estos animales, que tenían aproximadamente un precio de 8 pesos, podemos decir que inicia su viaje hacia su destino final, que en este caso es el Alto Perú, donde debían trabajar hasta su muerte. Generalmente las tropillas que se vendían de las mulas alcanzaban aproximadamente los 1.200 animales. El comercio mular generalmente se desarrollaba en lo que vendrían a ser las zonas de los valles del Lerma y el Valle Calchaquí, y se desarrollaba, como ya habíamos señalado, específicamente durante los meses de febrero, marzo, abril y en algunos tiempos hasta mayo. Durante esta etapa, la zona de los valles se convertía en uno de los escenarios más importantes dentro de la actividad económica para América del Sur. ¿Por qué vamos a decir que se convierte en un escenario importante? Porque durante estos meses los comerciantes que generalmente se encontraban en la zona del Perú van a viajar, ellos o sus representantes o apoderados, los corregidores y los mineros de esta región van a viajar hacia el sur del virreinato para poder asegurarse mayor cantidad de animales para poder emplearlo luego en el desarrollo de las actividades que se generaban en el virreinato del Alto Perú. Las mulas tenían una mayor importancia dentro de esta actividad económica porque no solamente servían para el transporte, sino que además servían para la fuerza motriz de los molinos, generaban un fertilizante natural, eran animales que en general tiraban de las calesas, de los carruajes, también los sacerdotes utilizaban estos animales para hacer su prédica dentro de los distintos pueblos que componían las regiones económicas de las que estamos hablando, y en general estos animales también servían para el transporte interno dentro del virreinato. Algunas otras actividades a las que se dedicaban estos animales, por ejemplo, tenían que ver con el envío de cartas, con el envío de encomiendas, entre muchas otras actividades que podía desarrollar esta especie. En síntesis, podemos decir que es un animal barato, resistente y que además se acomodaba a todas las actividades que se desarrollaban para ese momento.